El dolor pélvico crónico es algo muy importante en las pacientes. Sí, se da en la región pélvica y lumbar baja, más de 6 meses de duración, sin relación con ciclo menstrual, actividad sexual o embarazo. Tiene una altísima prevalencia y un extenso diagnóstico diferencial. Tiene que ver con diagnósticos, alteraciones ginecológicas, urológicas, gastrointestinales, musculoesqueléticas, psicológicas, ¿sí? Con varios factores, como puede ser incluso la enfermedad pélvica inflamatoria. El dolor pélvico crónico y el cuadro tiene que ver mucho con la incompetencia de los troncos venosos pélvicos, a lo que no siempre se le presta suficiente atención. La clínica puede ser un dolor unilateral o de carácter sordo, con exacerbaciones que aumenta con la bipedestación, sensación de pesadez, dispareunia, dismenorrea, irritabilidad vesical y hemorroides, y por supuesto que esto también lleva a trastornos afectivos a las pacientes. Tiene una etiología multifactorial. Hay factores mecánicos, hormonales, neurológicos dentro de ellos. Se habla mucho del déficit de las válvulas de la vena ovárica izquierda, aumento en la circulación venosa durante la gestación, alteraciones vasculares que dificultan el drenaje de las venas ováricas. Los hormonales afectan a mujeres en edad fértil, influencia de hormonas sexuales periféricas en el entorno vascular pélvico, y la supresión ovárica, la medroxiprogesterona o análogos del GnRH reducen la congestión pélvica. Okay. Entonces, el dolor pélvico más incompetencia venosa pélvica nos lleva a todo este tipo de problemas, ¿sí? El diagnóstico diferencial es muy amplio. 10% de las mujeres presentan incompetencia de las venas ováricas, ¿sí? Y puede existir insuficiencia venosa con un cuadro de dolor pélvico crónico por algún otro origen, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Una incompetencia venosa, fracaso del flujo venoso anterógrado en reposo y o en Valsalva, aumento de calibre y tortuosidad de los troncos venosos y sus ramas tributarias en el útero, desarrollo de colaterales compensadoras, ¿sí? Y tenemos varios equipamientos para poder diagnosticarlo: ecografía, tomografía computada, resonancia magnética o angioresonancia, venografía digital. Claro, todos ellos tienen diferentes complejidades, costos más elevados, equipos diferentes. Por eso es que se prefiere la ecografía transvaginal, por todo lo que conocemos, pero sobre todo por lo que está marcado ahí. Es un estudio morfológico y dinámico. Se pueden estudiar otras estructuras pélvicas al mismo tiempo, responsables de la clínica. Podemos hacer maniobras asociadas, como puede ser ecografía y una maniobra bimanual, utilizando el brazo que tenemos libres. Se ven venas periováricas y periuterinas dilatadas, más de 6 milímetros, flujo venoso lento, ralentizado, más de 3 centímetros sobre segundo, inversión del flujo venoso en la maniobra de Valsalva, que es muy fácil realizar en las pacientes, y también se asocia a ovarios multiquísticos. Esto es lo que encontramos en las pacientes, ¿sí? Que no siempre se toma en cuenta. No todo mundo utiliza la metodología Doppler para poder identificar todo esto. Se hacen los estudios solamente por metodología bidimensional. Entonces se omiten muchas situaciones, como puede ser esta, poder identificar este tipo de vasos, que sí los vemos en la imagen ecográfica bidimensional, pero en la imagen a color potencializa por mucho la evaluación de los mismos, ¿sí? Entonces podemos verlo cuando la paciente se encuentra recostada en decúbito supino sin ningún problema, y podemos hacerlo también cuando le pedimos a la paciente ejercer maniobra de Valsalva. Creo que nos corrió ahí un video. Utilizando también la metodología tridimensional podemos ver cómo se ingurgitan estos vasos, podemos demostrarlos todavía muchísimo más, ¿sí? Y hacerlo de alguna manera más objetivo para el médico tratante. Las imágenes bidimensionales que les menciono, que a veces se confunden cuando no hay buen manejo de las ganancias, hasta con imágenes miomatosas, hay quien las ha marcado, las ha medido, etcétera, pero tenemos que irnos hacia las áreas periféricas del útero para verlo mucho mejor, idealmente hacia el lado izquierdo, que es en donde acontece más la patología. Podemos hacer el adecuado manejo de los controles de nuestro aparato, sobre todo la frecuencia de repetición de pulsos, para identificarlo y ver sobre todo esos flujos disminuidos, que no cuesta tanto trabajo. Incluso recuerden que algunos equipos tienen una metodología que se llama BFLU, que nos puede demostrar todo esto muchísimo más fácil. Entonces se puede hacer, podemos tener la metodología
bidimensional junto con el color, ¿sí? Lo cual lo hace sumamente evidente, ir hacia ambos lados, hacer los cortes longitudinales y transversales, poder identificarlo más fácilmente de alguna manera. Primero corrió la imagen color, pero ahí está la bidimensional, se puede mostrar y entonces ya sí informarle al médico tratante la posibilidad de que pueda existir esta situación en su paciente y ya él entonces podrá ser más objetivo en cuanto al tratamiento. La tomografía y la resonancia se considera que infradiagnostican, no se hacen de manera dinámica, se hacen generalmente siempre con la paciente totalmente recostada, la paciente no hace maniobra de valsalva en nada y entonces no se puede demostrar tan fácilmente esto, ¿ok? Puede revelar causas anatómicas como puede ser el síndrome del cascanueces o venas renales retroaórticas, etcétera, que podríamos estar encontrando en algunas pacientes. Sí, en tomografía la densidad semejante a la del resto de las venas, excepto en la fase arterial, puede confundir. Y en resonancia magnética la secuencia más útil es una venografía realizada con una secuencia eco de gradiente con contraste, en donde las venas ováricas serían mayores a 8 milímetros. ¿Sí? Y se espera al menos encontrar en 4 venas parauterinas del mismo lado, ¿sí? Al menos a una de ellas mayor a 4 milímetros. Definitivamente el diagnóstico ecográfico es mucho más objetivo. ¿Sí? Se puede hacer una caracterización selectiva de venas ováricas e hipogástricas para la venografía digital. El acceso no es fácil, es femoral o yugular, estudio en reposo y en valsalva y se tiene que hacer antes de un tratamiento endovascular. ¿Ok? Se pueden utilizar varios diagnósticos para este síndrome: vena ovárica con un diámetro mayor a 5 milímetros, reflujo de contraste hacia la pelvis a través de las venas ováricas o hipogástricas, aumento de calibre y persistencia prolongada del contraste de las venas piroterinas y operiováricas, opacificación de venas pelvianas que crucen la línea media, opacificación de comunicantes con varices vulvares o en la región obturadora, que también se pueden demostrar. ¿Sí? Y de ahí entonces se entra ya al tratamiento, lo cual solo menciono aquí un poco, ya que no soy precisamente quien debe de hacerlo. Entonces ahí se mencionan varios tipos de tratamientos. Las venas incompetentes tienen un calibre significativamente mayor que las competentes. Se ha objetivado una reducción de las molestias pélvicas paralela a la disminución de la congestión pélvica. La oclusión de las pélvicas insuficientes ofrece una tasa elevada de mejoría. El tratamiento puede ser farmacológico, quirúrgico, endovascular. Sí, se utilizan hormonas sexuales en la circulación pélvica, supresión hormonal como doxiprogesterona y gorserelina, agonista del GnRH, producen mejoría sintomática, aunque tan solo temporal. El quirúrgico, histerectomía sin o con doble anexectomía, resección o ligadura de las venas incompetentes, y lo que lleva una efectividad de aproximadamente el 75%. Hay tratamientos endovasculares, que donde van a ocluir los vasos pélvicos sin necesidad de acceso quirúrgico, uso de diferentes materiales embolizantes, coils, y esclerosantes, y con un éxito cercano al 100%, con una tasa de complicaciones bastante baja, menor al 5%. Pueden ser estas las complicaciones: migración de ese material embolizante, ruptura de la vena tratada, tromboflebitis de la vena ovárica, dolor tras el procedimiento y hematomas en el lugar de la punción. Entonces, lo más importante quizá para nosotros es que la ecografía endovaginal tiene un papel que puede ser de suma ayuda para este diagnóstico oportuno y adecuado seguimiento en estas pacientes. Muchísimas gracias.